Como ustedes estarán viendo, ahí está la glorieta de Chancay. Y miren, imagínense, dieron un paso atrás me parece, pero bueno, no es el tema que vamos a tocar ahorita, sino que algo muy importante que de repente no lo están notando muchos. No tengo que ver nada con la geopolítica ahorita, sino con algo mucho más peligroso que está pasando ahorita en estos momentos. Esto tiene un causal en el año 2020. Ya saben a qué me refiero a la pandemia. Entonces, muchas personas que han sufrido durante ese tiempo nunca se dieron cuenta de las consecuencias que iba a haber. En primer lugar, una pandemia el ser humano siempre lo ha vivido, la sociedad siempre lo ha vivido, ¿no? Tenemos pandemias que hemos vivido, catastróficas, históricas y que están documentadas. Pero en el caso específico de esta pandemia que hubo es sobre un coronavirus. Y si ustedes se darán cuenta, no fue la más peligrosa. Entonces había una que era mucho más peligrosa que esta, pero aún así las características fueron. Entonces, ¿qué sucedió? Que el problema era que no dejó la OMS de que abrieran los cadáveres. Una regla muy particular cuando se supone que la investigación es así, o sea, muere una persona por cualquier tema y le tienen que sacar la autopsia para que ellos determinen cuál ha sido la causa. Eso ya queda en cuestión de las personas que son los que dirigen el país, el mundo, ¿no? Y las consecuencias. Pero acá vamos a ver dos puntos fundamentales. Uno, ¿cuál es la parte más curiosa de todos? Me hicieron dos palabras que marcaron la diferencia entre lo que es la distancia física y la distancia social. Entonces, la OMS define la distancia social como un requisito para estar a salvo de ser contagiado. Muy bien, pero hubo un psicólogo, incluso psiquiatras, que dijeron que la palabra estaba mal dada. No era distancia social, sino física, porque la distancia social es separarse de la sociedad, y es lo que pasó. Muchos en la cabeza no se dieron cuenta, fue como un mensaje subliminal a su cerebro, y hasta después de que pasó la pandemia en el año 2022, muchas personas siguieron separados prácticamente de muchas personas y utilizaron la mascarilla como más de 2 años después de pasar la pandemia. ¿Qué es lo que inducieron? Fue un miedo. Ahora, este psicólogo y psiquiatras hablaban sobre el impacto de la pospandemia, depresión, ansiedad, ¿no? Incluso hasta psicosis, pero nadie se preocupó por eso. Entonces la pregunta que ustedes tienen que hacerse: ¿por qué lo hizo? ¿Cuál fue la causa de ese tema? Y ahora se están viendo las consecuencias. Por eso que la gente no llega a entender a qué punto se fueron a este programa de la OMS para poder prácticamente denegar una investigación como corresponde, denegar algo que era tan fácil de hacerlo, y es parte de la política legal de la medicina hacer la autopsia. Pero al negarse fue una cosa muy extraña, y en eso pues hubo dos rebeldes, ¿no? China y Rusia. Entonces ellos descubrieron que habían coágulos y que este coronavirus formaba coágulos prácticamente al tocar la sangre, y eso fue lo que impidió, por si acaso, que algunos que si hubieron un método natural no murieran, se recuperaran, ¿no? Eso de la pérdida del olor, obviamente del olor, del sabor, características propias de un temor o un miedo, ¿no? Lo que sea, pero al final eso es lo que sucedió. Ahora, ¿por qué estamos hablando de algo que sucedió hace mucho tiempo, ya prácticamente ya 5 años atrás? Porque estamos viendo las consecuencias de lo que está sucediendo ahorita, ¿correcto? Ustedes tienen que darse cuenta. Miren, si ustedes van a ver ahorita, la ciudad de Chancay se ve muy, muy, muy hermosa todo. Ustedes ven que estábamos hablando que la glorieta se supone que ya no iba a estar, pero si ustedes lo ven acá ahorita, ¿ve? La glorieta le han puesto ya como debería ser, algo histórico, pero aún así la gente no ha entendido cuál ha sido el motivo de todo esto, ¿no? Entonces, vayamos a lo que sí nos interesa,
es lo más importante. La geopolítica ahorita tiene una consecuencia de algo que viene desde ese año. Miren, ¿ustedes creen que es normal que un presidente altamente capacitado, o sea, una persona que tiene mucha experiencia como empresario, no estamos hablando de personas académicas, no, personas que han sido empresarios y multimillonarios, ¿ya?, hayan cometido lo que han cometido? O sea, no tiene lógica. Entonces la pregunta es, ¿qué ha pasado? Bien, lo que ha sucedido es que en realidad la gente nunca se ha recuperado de la pandemia. Muchos. Tanto así que lo que está pasando ahorita, y hay unas cifras que son oficiales, por si acaso, no es un secreto, si ustedes lo buscan, ya se van a dar cuenta que la depresión se ha disparado tremendamente y no tiene causal supuestamente. No, claro que sí. Entonces, el estar aislado, separado de las personas, el no tener con quién conversar, ¿no?, empezó a darse cuenta que en el mundo no valían nada. Esto les hizo despertar a algunos que su mundo era ficticio, a otros les hizo respetar lo que se llama la fe, a otros les hizo ver una realidad que como un cachetadón lo despertó y dijo, oye, reacciona. Otros lo hicieron, otros no. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en estos momentos? ¿Se han dado cuenta de la tasa de suicidios que han habido? Y las dos más relevantes han sido las de la Universidad César Vallejo. Justamente la última ha sido de un chancayano que se ha suicidado del 8º piso. Y él manda un mensaje muy, que le digo, conmovedor, que donde él dice y afirma que está feliz, inmediatamente se suicida. Y no es el único caso. La chica que también creo que se suicidó en la Universidad de Lima, ¿eh? Entonces, no juntamos los hilos porque no quieren causar pánico. Ahora, saber la verdad ¿puede causar problemas? No. Saber la verdad solamente te permite a ti tomar las acciones que tú puedes corregir. Y miren, una de las consecuencias que se advirtió y se dijo muy claramente son los errores. No ha pasado solamente, por si acaso, el de Medifarma no es el primer caso. Han habido más errores anteriormente, hablando en empresas, hablando en temas médicos. Los médicos ya no te quieren tocar por temor a que se contagien por algo. Parece que su cabeza ha quedado con una especie de un chip. No lo digo por todos, pero hay un sector que está con esa idea. Entonces, al no tener un soporte emocional que los ayude a ellos a recuperarse, se han quebrado. Entonces, los errores son consecuencia del miedo. ¿Qué creen? Que ahorita con la guerra que está sucediendo a nivel mundial, Gaza, más encima Ucrania, más encima que Europa quiere meterse en una guerra, Estados Unidos lanza que va a tomar Groenlandia, y Rusia está preparando las mejores armas que hasta los mismos estadounidenses se han quedado sorprendidos, ¿eh? Esa es la ventaja, que cuando tú no hablas es lo mejor, cuando te quedas en silencio y haces tus cosas tranquilo, ¿ves? Entonces, el problema que ha sucedido ahorita es que nosotros vamos a tener que pagar las consecuencias de que el gobierno, de alguna manera, tenía una responsabilidad y tiene una responsabilidad sobre la salud mental. Pero también es responsabilidad personal de darse cuenta o buscar ayuda profesional. Entonces, hay muchas cosas que están sucediendo que no tienen sentido, y esto es lo que va a llevar a que muchas personas tengan depresión. Ojo, la depresión es silenciosa, no tiene una forma como se presenta, no tiene fecha, no te avisa, no te pone qué es lo que va a suceder, pero las cifras están entrelazadas entre la edad, el peso, ¿ya?, la talla, el escalafón social. O sea, no discrimina a nadie. Aquí no interesa si tú eres
Tú eres un simple obrero, eres un profesional, o sea, es una persona muy reconocida a nivel mundial, o sea, tengas títulos y todo, eso se fue al tacho. Ya no, ya no. Entonces, la única forma es ser una persona íntegra, nada más. Pero ¿cómo logras eso? Ese es un trabajo que tienes que hacerlo tú. Busquen la palabra integridad y se van a llevar una sorpresa. No es lo mismo que la honestidad. Aquí tenemos muchos honestos, pero pocos íntegros. Entonces, esto que les estoy comentando no es para que ustedes se asusten, al contrario, para que tomen las consecuencias, las decisiones correctas y busquen ayuda donde deben buscarla. No se vayan donde ciertas personas que de repente les van a decir, oye, yo te voy a curar de esto, te voy a curar del otro. No, tienes que buscarlo. Miren, una práctica común que he encontrado en muchas personas que yo conozco de mi entorno y los que no son de mi entorno, ya no se van directamente a un médico como antes. ¿Saben cuál es el mecanismo que hacen? Y de repente ustedes lo están practicando. Busco a una persona que es de mi confianza para que esa persona me dé el dato de un médico de su confianza. Eso está pasando. Y como estos médicos son escasos, están teniendo un éxito total. ¿Por qué? Porque lo que hizo la pandemia fue desconfiar. Y gracias a que una persona que fue nuestro presidente hizo un showman, mediodía se aparecía y decía que vamos a poner 15 días de cuarentena y tanto lo demás. Entonces se dieron cuenta de los gestos y las acciones que ellos hacían y las mentiras. En la cabeza de muchos, aunque no parezca, se quedó todos esos gestos para detectar un mentiroso. Nosotros en el Perú recibimos esa lección y ustedes no se han dado cuenta, pero si se van a percatar ciertas actitudes que ustedes ven en ciertas personas, la van a asimilar su subconsciente con una persona que siempre salía en televisión. Entonces, el fenómeno de los 40 partidos es producto de eso. Ahora, ¿necesitan ayuda? Sí. Busquen. Los que lo necesitan, búsquenlo. Hay personas que ya se han recuperado y están muy bien. Entonces, es una reflexión para que ustedes tengan muy en cuenta que ahora la salud mental es la única que te va a mantener. No son los títulos, por si acaso, no son la experiencia. Eso se va al tacho. Lo que se hizo fue un reseteo total del mundo. Y hoy por hoy, cuando hablaron de los chips de lavadoras que eran para Rusia, sus armas, resulta que ahora Rusia tiene armas modernas y dicen que Rusia va a atacar Europa. Qué lógica, ¿no? Entonces, ¿quién está mal de la cabeza? Pregúntale a los europeos y le van a dar una respuesta muy sorprendente. Hasta la próxima.